Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, doctor. Ok, pues hemos estado platicando sobre series. El día de ayer platicamos sobre la serie geométrica. Ya vimos conceptos sobre series infinitas, eh, la definición, cómo sabemos si una serie converge, o cuándo es que decimos que una serie converge. Y el día de ayer veíamos sobre las series geométricas. Así que decíamos que las series geométricas son las que tienen esta forma y resumimos los resultados para las series geométricas con esta información que tenemos aquí. Así que una serie geométrica de la forma AR a la n más 1 converge si el valor absoluto de R es menor a 1 y su suma es A sobre 1 menos R. En caso contrario, la serie diverge. Y para esta serie geométrica vimos cuál era su suma y el escribir esta serie o el darnos cuenta de que esta serie era una serie geométrica nos permitió decir fácilmente si convergía o no. No tuvimos que analizar sus sumas parciales, simplemente nos dimos cuenta que era una serie geométrica y vimos para esta serie quién era A y quién era R. Y con esto bastó para decir que la serie era divergente porque, si mal no recuerdo, la R era de 4/3 o algo así, ¿no? El chiste es que era mayor a 1. Vamos a ver cómo podemos utilizar este hecho este hecho de las series geométricas para escribir este número como una razón de números enteros. Probablemente ustedes conozcan alguna otra alternativa para escribir esto, pero lo que vamos a ilustrar aquí es mediante el uso de una serie geométrica. Así que tenemos ese número periódico, así que, y que tiene una representación infinita. Así que es de esperarse que sea un cociente de números enteros, ¿no? O sea, este número lo podremos escribir como es un número racional. Entonces tenemos 2.317 periódico. ¿Y cómo le podremos hacer para escribirlo en algo que se parezca como a una serie? Si tenemos ahí el 2.317, que es 17, 17, 17, y ahí se va repitiendo. Nos podemos concentrar en qué es lo que está pasando aquí con la representación de este número. Vamos a escribirlo como 2 más 3 sobre 10 más ¿cuánto? 17 sobre ¿cuánto?
17 sobre 1000. Luego más 17 sobre ¿cuánto? Entonces, ahorita tenemos este y este. Para poner este 17 sobre ¿cuánto lo ponemos? Ok, y el que sigue. ¿El que sigue sobre cuánto va? Ok, y así sucesivamente. Ahora, aquí hay una parte de una sucesión geométrica. ¿Sí la ven? Si nos concentramos en estos números que están de aquí en adelante, aquí se forma una serie geométrica. ¿Cómo le hago para escribir esto como una serie geométrica?
Acuérdense que la serie geométrica empieza con A más A por R más A por R al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, ¿quién es A y quién es R? Vean, el primer término debe ser este de aquí. O sea que la A debe ser no solo el numerador, sino todo el número completo, 17 sobre 100. Perdón, sobre 1000. Y eso quiere decir que R, ¿cuánto debe valer? Ok, ahora nosotros sabemos que la suma de una serie geométrica es A sobre 1 menos R, cuando el valor absoluto de R es menor a 1. Así que si aplicamos esto de aquí a esta serie geométrica, pues para empezar, para poderlo aplicar, nos tenemos que fijar primero en R. Me dijeron que R es 1 sobre 100. ¿El valor absoluto de R es menor a 1? Pues sí, ¿verdad? Entonces, esta suma de aquí va a ser igual a algo de este estilo. Así que la suma que tenemos arriba va a ser igual a ¿cuánto? A A, que es 17 sobre 1000, sobre 1 menos R, que me dijeron que era 1 sobre 100. ¿Y cuánto será eso? ¿17 sobre 990? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, y ya que tenemos esto, aquí lo que hemos logrado es que esta serie que estaba aquí expresada, ahora la podemos sustituir por esta fracción. Porque toda esta serie, su suma es esta. Así que obtendríamos que esto es igual a 2 más 3 décimos más
17 sobre 990. Si efectuamos estas operaciones, vamos a lograr escribir este número como un cociente, como el cociente que nos estaban pidiendo. Porque nos decían que lo escribiéramos como una razón de números enteros. Así que calculamos esa suma. ¿Y cuánto da? Si calculamos la suma como fracción, nos da 1147 sobre 495, que en efecto coincide con esto que teníamos acá. ¿De acuerdo? Ahora ustedes van a hacer el siguiente. Y para el siguiente van a considerar el siguiente número. ¿Puedo borrar? ¿Verdad? Entonces, 0.999, o sea, puros 9, ¿no? Si tuvieran este 0.999999, hay que ver cómo lo podemos escribir como de la misma forma que en este, como un cociente tal vez de números enteros. Entonces, siguiendo la misma idea, ¿qué sería lo primero que habría que hacer? Ok, bien, escribimos esto como 9 sobre 10 más 9 sobre 100 más 9 sobre 1000, etc. Y luego,
la identificamos como una serie geométrica donde A vale 9 décimos y R vale 1 décimo. Ahora, como bien dijeron, A vale 9 décimos y R vale 1 décimo. Entonces, como R es 1 décimo, es menor a 1 en valor absoluto, entonces, pues la suma de esta serie va a ser A, que vale 9 décimos, sobre 1 menos R, que vale 1 décimo. ¿Esto cuánto es? Es 1, ¿verdad? Está padre, ¿no? 0.99999. De hecho, era el 1 disfrazado. Bien. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? Ok, parece que no. Vamos a ver entonces algunas propiedades de las sucesiones que se desprenden, son consecuencia de las propiedades para sucesiones. Así que si tenemos dos series que son convergentes, entonces resulta que si multiplicamos por una constante cada término que aparece en la serie, lo que resulta también es convergente. También si tomamos esta suma, también nos resulta una serie convergente. Y aquí debía aparecer una resta. También será convergente. Y además, cuando tenemos una constante que está multiplicando a todos los términos que aparecen en la serie, la constante puede salir de la serie. Podemos factorizar. La suma de dos series convergentes pues va a ser una serie convergente y además lo vamos a poder separar de esta forma. Esto lo que quiere decir es que esta suma de esta serie es la suma de las dos series. Así que si esta converge si la serie A converge a L1 y la serie B converge a L2,
la serie AN más BN va a sumar L1 más L2. También para la diferencia, la suma de la diferencia es la diferencia de las sumas o de las series. Y así que con esto que tenemos aquí, con estas propiedades para las series, podemos encontrar, por ejemplo, la suma de esta serie. Así que podemos ir aplicando las propiedades que tenemos. Ahora vamos a ver qué podemos decir de esa suma que está ahí. Así que lo podemos separar. Y aquí le voy a poner un signo de interrogación. Lo podríamos separar como estas dos, como esta suma, siempre y cuando lo que tengamos aquí sea una serie convergente y lo que tengamos acá también. Y de aquí, si esta es una serie convergente, está multiplicándose por la constante 3, entonces la constante 3 la podríamos sacar. Entonces podríamos poner 3 por la suma de n igual a infinito de 1 sobre n por n más 1, más esta otra, está acá. Ahora, esta serie ya había aparecido anteriormente. ¿Sí recuerdan? Si era convergente o no y a cuánto era que convergía. La serie a cero, creo que no era cero, creo que era otra cosa. Tan solo el primer término de esta serie, pues es cuánto, es 1, un medio, ¿no? Entonces no creo que sume cero.
Esa serie sumaba 1. Entonces, esta serie sumaba 1, entonces es convergente a 1. Entonces sí podemos hacer esto de sacar la constante, esta parte sí. Entonces, esta interrogante ya está a la mitad. Falta ver que esta serie sea convergente. ¿Cómo lo hacemos para revisar si esta serie es convergente? 1 sobre 2 a la n. A lo mejor podemos reescribir esta serie de manera que se parezca a algo más familiar. ¿Será que podemos reescribirla de manera que se parezca a una serie geométrica? Podemos escribirla como 1/2 por 1/2 a la n-1. Y entonces, aquí se ve que es una serie geométrica, donde a vale 1/2 y r vale también 1/2. Ahora, como r para esta serie geométrica es menor a 1, su suma, ¿cuánto va a ser? Bueno, incluso sin necesidad de calcular la suma, que sí la vamos a calcular, ya el hecho de que la hayamos expresado como una serie geométrica con esta r que es menor a 1 nos dice que esta serie, que es esta, es convergente. Y entonces aquí tenemos la suma
de dos series convergentes y por lo tanto sí podemos separar esta suma de esta forma. Y es en este punto donde sí podemos quitar esta interrogante y decir, ok, esta es convergente, entonces lo puedo separar de esta forma. Entonces, ahora sí, calculamos la suma de esta serie. ¿Cuánto suma? Sería 1/2 sobre 1 menos 1/2, ¿verdad? Y esto da 1. Quiere decir que esto de acá es 3 por 1 más 1/2. Quiere decir que esto es 7/2. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Queda claro esto? Entonces, esta serie que está formada por la suma de estas, su suma es 7/2. Ok, si no hay dudas, dejamos hasta aquí esta primera parte de la clase. Cerramos la sesión y nos volvemos a conectar.